Ay, doña Patricia, no la escuché llegar. Eso me dijo. A mí, en mi cocina. La miré. Ella me miró. Y entre las dos, en ese silencio de 3 segundos que pareció durar 1 hora, estaba el piso de loseta beige que yo escogí, que yo pagué, que yo he trapeado durante 22 años. Yo no dije nada. Sonreí. Una sonrisa de esas que uno aprende a hacer después de años de callar. Por dentro, el corazón me golpeaba las sienes. Valeria se limpió las manos en el pantalón y salió de la cocina diciendo que iba a hablar por teléfono. Me quedé sola, de pie, con el trapo en la mano, en mi propia cocina, y debajo de mi refrigeradora, la que compré yo, la que cargo yo con el recibo de luz cada mes, había algo que ella acababa de esconder. Todavía no sé cómo me moví, pero me moví. Era martes. Lo sé porque los martes siempre huelo a jabón de barra en mi cocina. Ese olor del lavadero que se mete por la ventana del patio y se mezcla con el vapor del té. Los martes, desde hace 37 años, pongo a calentar el agua a las 3:15 de la tarde, cuando ya terminé de cocer, y me siento los dedos entumidos de tanto aguantar el hilo. Ese martes no fue diferente. O eso creí. Estaba de espaldas a la puerta, con el trapo en la mano, cuando escuché el sonido. No fue fuerte. Fue apenas un frote, algo que se arrastraba rápido sobre el piso de loseta. Me viré despacio, como si nada. Vi a Valeria agachada junto a la refrigeradora, con un movimiento brusco, casi nervioso, empujando algo hacia adentro del hueco que hay debajo. Sus rodillas golpearon el piso. Se incorporó de inmediato, se limpió las manos en el pantalón y me miró. «Ay, doña Patricia, no la escuché llegar. Aquí siempre estoy, hija», le dije. Y le sonreí. Una sonrisa perfecta. De esas que uno aprende a hacer después de años de callar. Fingí que revisaba la tetera. Moví el trapo. Verifiqué el gas. Por dentro, el corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Valeria salió de la cocina diciendo que iba a hablar por teléfono. Escuché sus pasos alejarse hacia el cuarto del fondo. Me quedé quieta varios segundos. Conté hasta 10. Como me enseñó mi mamá cuando era chica, y me entraba el miedo. Luego me fui acercando a la refrigeradora, despacio, apoyándome primero en el fregadero, luego en el borde de la alacena. Me arrodillé sobre ese piso que yo misma escogí hace 22 años en la ferretería de Don Lupe. Loseta beige con bordes café. Bien barata, pero bien mía. Pasé la mano por el hueco angosto debajo de la refrigeradora. Los dedos me encontraron el filo de un sobre de cartón. Lo jalé con cuidado. Era un sobre manila, de esos grandes, con el nombre de mi hijo escrito a mano. Rodrigo Morales Vidal. La letra era de Valeria. Yo conozco su letra desde que llegó a esta casa. Me levanté con dificultad, sujetándome del borde de la refrigeradora. Los 61 años se sienten en las rodillas, sobre todo en los días que llueve, y ese día nublado de octubre no era la excepción. Fui hasta mi cuarto, cerré la puerta con llave y me senté en la orilla de la cama con el sobre en el regazo. Tardé un momento antes de abrirlo. No sé si fue miedo o ese instinto que tienen las madres, esa certeza silenciosa de que, cuando uno abre ciertos sobres, la vida ya no vuelve a ser igual. Lo abrí. Eran documentos, varios, membretados, con sellos, con firmas. Los ojos se me fueron directo al encabezado del primero. Solicitud de divorcio por mutuo consentimiento. Abajo, la firma de Valeria. Abajo de ella, una línea en blanco. El espacio para que firmara Rodrigo. Todavía vacío. El documento tenía fecha de 3 semanas atrás. 3 semanas, mientras ella desayunaba en mi mesa. Mientras me decía, «Gracias, doña Patricia, qué rico está el arroz». Mientras yo le lavaba la ropa porque su lavadora siempre estaba descompuesta. Solté el aire muy despacio. Seguí sacando papeles del sobre. Y entonces, pegada al último documento con un clip pequeño de metal, encontré una foto. Era una fotografía impresa en papel normal, de las que salen de una impresora de escritorio. A color, un poco borrosa. Rodrigo sonreía. Sonreía de una manera que yo ya casi no le veía desde hacía 2 años.
Una sonrisa como la que se le ponía de niño cuando le daba su torta de jamón en el recreo. Estaba sentado en una banca de parque que yo no reconocí. Tenía un niño en las piernas. Un niño pequeño, de unos 3 o 4 años. Cabello rizado, tez morena como Rodrigo, con una paleta de hielo en la mano. Los dos solos, en esa banca, como si el mundo alrededor no existiera. Yo nunca había visto a ese niño en mi vida. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si tú también has sentido alguna vez que te escondían algo dentro de tu propia casa, que las personas que más amabas te miraban a la cara y te mentían con esa facilidad que duele más que cualquier golpe, escríbelo en los comentarios. No importa qué fue, solo una palabra. Aquí. Que yo sepa que no estoy sola, que tú tampoco estás solo. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahorita. Porque las historias que se cuentan aquí son para los que ya vivieron mucho, para los que saben lo que cuesta levantar una familia con las manos, y para los que todavía creen que la dignidad no tiene precio. Mi nombre es Patricia Morales. Tengo 61 años y soy de Querétaro, de toda la vida, de Minsk. Viví siempre en la misma colonia, a 3 cuadras de la parroquia de San Sebastián, en una casa angosta pero bien construida que compré cuando tenía 29 años, trabajando como costurera en un taller que olía a tela nueva y a hilo encerado. Trabajé ahí 12 años. Luego monté mi propio negocio en la sala de mi casa. Una máquina Singer que todavía tengo, 2 maniquíes, una mesa de corte y muchas ganas de no depender de nadie. Soy viuda desde que Rodrigo tenía 16 años. Su papá, Felipe, murió de un infarto en plena calle, caminando al trabajo. No había seguros, no había ahorros, no había nada. Solo una casa a medias de pagar y un hijo adolescente que me miraba con una mezcla de miedo y de rabia que todavía me duele recordar. Yo cosí camisas de novio, vestidos de quinceañera, uniformes de escuela, pantalones de señores barrigones a los que ninguna tienda les quedaba. Cosí todo lo que me llevaran. Cosí de madrugada cuando el dinero no alcanzaba. Me lastimé los ojos, me lastimé los dedos, me lastimé la espalda. Todo valió. Saqué a Rodrigo adelante. Lo vi estudiar la preparatoria, luego una carrera técnica en contabilidad. Lo vi conseguir su primer trabajo. Lo vi, por fin, volver a sonreír. Cuando Rodrigo me presentó a Valeria, sentí algo raro desde el principio. No era maldad lo que veía en ella. No sería justo decir eso. Era una incomodidad, como cuando uno lleva un zapato nuevo que todavía no ha tomado la forma del pie. Valeria era callada, correcta, siempre educada. Pero sus silencios tenían una textura particular, como de cosa planeada, como si cada palabra que decía la hubiera pensado bien antes de soltarla. Rodrigo estaba muy enamorado. Eso lo conocía yo. Se le notaba en todo. En cómo la esperaba cerca de la puerta cuando ella se tardaba, en cómo dejaba enfriar su café con tal de escucharla hablar. Le dije lo que toda madre honesta le diría a su hijo. Está bien, mijo. Si tú estás bien, yo estoy bien. Se casaron 3 años después de conocerse. Vinieron a vivir a mi casa porque el departamento que rentaban salía muy caro. Es mientras ahorramos, me dijeron. Eso fue hace 4 años. 4 años en que fui aprendiendo a callar para no meterme. 4 años en que aprendí que cuando uno presta su casa, a veces le prestan también la soledad. Poco a poco, sin que yo me diera cuenta del todo, fui dejando de cocinar a mis horas, de poner la televisión que me gustaba, de recibir a mis clientas en la sala. Todo molestaba. Todo hacía ruido. Todo era demasiado, pero yo aguanté, porque soy madre. Y las madres aguantan. Eso nos enseñaron. Eso creímos por mucho tiempo. Ahora estoy sentada en la orilla de mi cama con ese sobre en las manos y esa foto que no entiendo. Mi hijo tiene un niño que yo no conozco. Su esposa tiene los papeles del divorcio listos desde hace semanas, y los dos me han estado mirando a los ojos, cada mañana, sentados en mi mesa, tomando el café que yo les preparo, sin decirme nada. El teléfono está sobre el buró. La mano me tiembla cuando lo tomo. Mis pies descalzos tocan el piso frío de la loseta beige que yo escogí, que yo pagué, que yo limpié durante 22 años. Y no sé, en este momento, si tengo fuerzas para marcar su número.
pero lo hago. Rodrigo contestó al quinto tono. Lo reconocí en el silencio de antes de hablar. Siempre hace eso. Se toma un segundo antes de decir algo, desde chiquito. Antes me parecía señal de que pensaba bien las cosas. Ahora sé que también puede ser señal de que está calculando qué tampoco puede decir, que tampoco alcanza para no derrumbarse del todo. Mamá, estoy en una junta, ahorita te llamo. La foto, Rodrigo, el niño de la foto. ¿Quién es? Silencio. No el silencio de quien no entiende. El silencio de quien entiende demasiado bien y necesita un segundo para decidir si todavía puede fingir que no. Mamá, yo te iba a decir, solo que no sabía cómo. Colgué. No grité. No lloré. Me quedé sentada en la orilla de mi cama con el teléfono apagado en la mano y los papeles sobre las piernas y el corazón haciendo ese ruido sordo que hace cuando uno recibe algo que no tiene nombre todavía. Afuera seguía lloviendo. El aguacero golpeaba el techo de lámina del patio con ese sonido de dedos impacientes, y el olor a tierra mojada que tanto me gusta se metía por la rendija de la ventana que nunca he podido cerrar del todo, como si el mundo de afuera se negara a quedarse afuera esta noche. Puse la foto boca abajo sobre el buró. No pude seguir mirándola. Esa noche no dormí. Me quedé acostada con los ojos abiertos viendo el techo, y en ese techo, sin querer, empecé a ver todo lo que había vivido. Como cuando uno cierra los ojos y la mente no pide permiso para abrir los cajones viejos, esos que llevan años cerrados con llave y de repente ceden solos en la oscuridad. Me vi a mí misma con 22 años, recién casada con Felipe, los dos sin nada pero creyendo que con ganas alcanzaba. Felipe era mecánico. Tenía las manos siempre negras de grasa y una risa grande que se escuchaba desde la calle. Era buena persona, Felipe. No era perfecto. Tenía su carácter, pero era buena persona. Trabajó toda su vida sin quejarse, sin pedir reconocimiento, sin esperar más recompensa que el plato de comida caliente y el silencio tranquilo de una casa en orden. Y cuando murió caminando al trabajo, un jueves de noviembre, el corazón se le paró en una banqueta de la Avenida Constituyentes como si se hubiera cansado de golpe de todo el esfuerzo. Rodrigo tenía 16 años. Recuerdo que esa tarde fui a la escuela a buscarlo. No quería que se enterara por teléfono ni por otra persona. El director me hizo pasar a una oficina pequeña que olía a papel viejo y a café recalentado, y cuando entré con la cara que traía, él supo antes de que yo dijera nada. Los hijos saben, tienen ese radar para el dolor de su madre, que no se explica pero existe, que no se aprende pero tampoco se olvida. Me abrazó muy fuerte. Me abrazó él a mí, que era el chico, que era el que acababa de quedarse sin papá. Y yo pensé, mientras lo sentía temblar entre mis brazos, que este muchacho iba a estar bien, que íbamos a estar bien los dos. Y cumplimos. Vaya que cumplimos. Yo ya cosía desde antes, pero después de Felipe empecé a coser en serio, de lunes a lunes, sin días de descanso que no fueran los que no había remedio. Tenía 2 máquinas, un foco de luz blanca que me dejaba los ojos rojos por las noches, y una lista de clientas que fue creciendo de boca en boca por toda la colonia. La señora Consuelo me mandó a su cuñada, la cuñada me mandó a sus vecinas, las vecinas me mandaron a sus hijas. Así funciona la confianza cuando uno trabaja bien. Se multiplica sola, sin anuncios ni carteles, solo con la evidencia de costuras derechas y plazos cumplidos. Rodrigo llegaba de la escuela y me encontraba cosiendo. Se cambiaba, calentaba lo que hubiera en la estufa, hacía su tarea en la mesa de la cocina sin molestarme. A veces me preguntaba si necesitaba algo. Me preguntaba con esa voz seria que fue adquiriendo ese año, como si de un día para otro hubiera decidido volverse el hombre de la casa, aunque yo nunca se lo pedí, y tampoco hubiera querido pedírselo. Una vez, tendría él unos 17 años. Llegué a las 11 de la noche de entregar unos vestidos de bautizo al otro lado de la ciudad. Entré en silencio para no despertarlo y encontré la mesa de la cocina puesta. Un plato tapado con otro plato, una servilleta doblada en triángulo como las que hacen en los restaurantes y un vaso con agua. Nada más.
Pero ese nada más me sentó en la silla y me hizo llorar durante 10 minutos seguidos, con la cabeza apoyada en los brazos y el cansancio del cuerpo mezclado con algo que no era tristeza, sino todo lo contrario. Así era mi hijo. Así era. Y yo cosí para que ese muchacho no tuviera que trabajar mientras estudiaba. Cosí para que tuviera sus útiles completos, su uniforme planchado, su pasaje del camión sin tener que pedirlo. Cosí con los ojos rojos y la espalda cargada, y las ganas que da saber para quién es el esfuerzo. Cuando entró a la carrera técnica de contabilidad, conseguí un crédito pequeño en el banco para pagar la inscripción. Lo pagué en 8 meses. Cuando se graduó, hicimos una cena en esta misma cocina, solo los dos, con arroz rojo y pollo en salsa que hice yo desde temprano. Y él me regaló una foto enmarcada de los dos sonriendo en la ceremonia que todavía está colgada en la sala. Esa foto la quito y la pongo cuando Valeria se molesta porque la sala se ve muy cargada. La he quitado y vuelto a poner 4 veces desde que ella llegó. La conocí un domingo. Rodrigo llegó con ella a comer, la presentó como su novia nueva, y yo puse el mantel bueno y calenté más tortillas. Valeria era guapa, de esas personas que saben que lo son sin necesidad de decirlo y sin necesidad tampoco de que nadie más lo confirme. Se sentó derecha, habló poco, comió poco, y cuando le ofrecí más caldo, me dijo que estaba a dieta con una sonrisita que no supe leer bien en ese momento, aunque ahora creo que siempre supe lo que significaba y simplemente decidí no leerla. Los primeros meses noté cosas pequeñas. Cuando Rodrigo y yo platicábamos de algo del pasado, de algún recuerdo de cuando era chico, Valeria miraba el teléfono. No siempre, pero bastante seguido. Cuando yo hacía alguna pregunta que incluía a los dos, era él quien contestaba. Y ella asentía o cambiaba el tema con esa habilidad suave y precisa de quien ha practicado mucho cambiar temas. Había algo en la manera en que me miraba cuando ella creía que yo no me daba cuenta. No era hostilidad, era más bien impaciencia, como la que uno siente frente a un trámite inevitable que hay que resolver. Pero yo me dije que era timidez, que era diferencia de generaciones, que yo tampoco había sido muy cercana a mi suegra al principio. Me dije muchas cosas que me ayudaron a callar. Cuando me pidieron vivir aquí, Rodrigo me lo presentó una noche después de cenar, con esa manera suya de poner las cosas, como si ya estuvieran decididas, pero necesitaran mi firma. Valeria estaba lavando los platos, de espaldas, y yo noté que no volteó ni una sola vez mientras él me explicaba lo del departamento, lo del ahorro, lo del plan. Sus hombros estaban quietos y seguros, los hombros de alguien que ya sabe cómo va a terminar la conversación. Es mientras juntamos para algo propio, mamá. 2 años, máximo. Claro, mijo, dije, porque era mi hijo, porque esta es su casa también, porque eso hacemos las madres, abrimos la puerta aunque no sepamos bien qué es lo que va a entrar con ella. Lo que no imaginé es que al abrir la puerta yo iba a ir cerrándome de a poco dentro de mis propios cuartos. El primer mes estuvo bien, o casi. El segundo mes, Valeria empezó a reorganizar la alacena sin preguntarme. Puso mis cosas en el estante de abajo y las de ella arriba, a la altura de los ojos. No dije nada. El tercer mes apagó el radio de la cocina mientras yo escuchaba mis programas de la mañana, con la explicación de que le daba migraña el ruido temprano. No dije nada. Para el quinto mes, mis clientas ya no podían entrar a la sala porque Valeria necesitaba el espacio para trabajar desde casa. Y yo las atendía en el cuarto del taller con la puerta entornada, sintiéndome visita en mi propia casa, hablando en voz baja, como si fuera yo la que interrumpía. Lo mencioné una vez. Solo una. Le dije a Rodrigo, sin drama, que me sentía un poco desplazada, que la sala era el espacio donde yo recibía a la gente, que quizás podíamos buscar una solución entre todos. Me dijo que yo siempre hacía todo un problema, que Valeria también tenía sus necesidades, que vivir juntos requería ceder de los dos lados. De los dos lados. Yo me quedé pensando en eso mucho tiempo, repasando los meses, buscando con toda la honestidad que pude el momento en que yo había visto a Valeria ceder algo.
El momento en que ella había bajado algo del estante de arriba para ponerlo donde otra persona pudiera alcanzarlo. No lo encontré. 4 meses antes de encontrar el sobre, pasó algo que debí haber tomado como señal. Era un sábado por la mañana. Yo estaba en el taller terminando un vestido de graduación color vino que tenía que entregar el lunes. Rodrigo había salido temprano. Dijo que tenía pendientes en la oficina, aunque era fin de semana. Valeria estaba en la casa. Escuché que hablaba por teléfono en el cuarto de ellos, con la puerta cerrada, con esa voz baja y rápida de quien no quiere que la escuchen, pero tampoco puede callarse del todo. No quise escuchar. Pero las paredes de esta casa son delgadas, siempre lo han sido. Y cuando uno ha vivido aquí 32 años, ya conoce exactamente cómo viaja el sonido, en qué rincón se acumula, por qué rendijas se cuela. Escuché que decía un nombre de hombre. No era el de Rodrigo. Escuché que reía, una risa pequeña, íntima, de las que uno no regala en cualquier conversación, de las que tienen historia detrás. Apagué la máquina de coser. Me quedé sentada frente al vestido vino con las manos en el regazo, escuchando el silencio que vino después de que ella colgó, escuchando sus pasos moverse por el cuarto, escuchando cómo abría el closet, cómo corría el agua del baño. Sonidos normales de una tarde normal que ya no lo era. Volví a encender la máquina. Cosí ese vestido hasta terminar la bastilla. Cosí con la espalda recta y los ojos secos y la cabeza llena de preguntas que no me atreví a hacerle a nadie, ni siquiera a mí misma con toda la claridad que merecían. Esa noche, cuando Rodrigo llegó y los 3 cenamos juntos, lo miré de reojo buscando algo en su cara. Un gesto, una tensión, cualquier señal de que él sabía algo o de que cargaba algo. No encontré nada. O no supe verlo. Ahora entiendo que a veces uno no encuentra lo que busca simplemente porque no quiere encontrarlo. Porque saber duele más que sospechar, y sospechar duele menos que actuar. Y actuar significa que ya no hay vuelta atrás, que el antes y el después quedan fijos para siempre en una fecha que uno no eligió. Yo llevaba meses sin actuar, meses sonriendo, meses diciendo, aquí siempre estoy, hija, y, claro, lo que necesiten, y no se preocupen, yo me acomodo. Meses achicándome dentro de mi propia casa, como si pedirle perdón al aire por ocupar espacio, como si mi sola presencia fuera un inconveniente que había que tolerar con paciencia. Esos meses terminaron el martes nublado de octubre, en que mis dedos encontraron un sobre Manila debajo de mi refrigeradora. Afuera sigue lloviendo. El teléfono sobre el buró no ha vuelto a sonar. La foto está boca abajo y yo no la quiero voltear, pero tampoco la puedo sacar de mi cabeza. Ese niño con la paleta de hielo y el cabello rizado y la tez de Rodrigo. Ese niño que existe desde hace 3 o 4 años y que yo no sabía que existía mientras yo aquí, poniendo el mantel bueno, calentando tortillas, haciéndole espacio a todo el mundo. ¿Cuántas cenas compartimos los 4 en esta mesa, con ese secreto sentado entre nosotros como un invitado invisible al que nadie presentaba pero todos servían? ¿Cuántas veces le serví café a Valeria mientras ella sabía todo y sostenía la taza con esa calma que ahora entiendo de otra manera? ¿Cuántas veces me miró Rodrigo a los ojos, yo que lo conozco desde antes de que naciera, desde antes de que tuviera nombre, y me mintió con esa cara tranquila que aprendió quién sabe cuándo, ni para qué? Me levanto de la cama. Me pongo las pantuflas. Salgo al pasillo. La puerta del cuarto de ellos está cerrada y hay luz por debajo. Son las 10 de la noche y no escucho nada adentro. Solo ese silencio espeso de 2 personas que están despiertas y no están hablando. Camino hasta la cocina. Prendo la luz pequeña del foco de encima de la estufa. Ese foco amarillo que llevo años queriendo cambiar, y nunca cambio porque hay cosas que uno pospone sin saber bien por qué. Pongo agua a calentar. Y mientras espero que hierva, miro el piso de loseta beige con bordes café, y pienso en cuánto costó, en cuántos vestidos de quinceañera, cuántos uniformes escolares, cuántos pantalones de señores barrigones necesité para comprarlo. En cuántas noches de espalda torcida y ojos cansados representan estos metros cuadrados de loseta que nadie ve, pero que yo sí sé lo que valen.
y pienso que esta casa me la gané con estas manos, y que ya es hora de que eso signifique algo. El agua hirvió. La apagué sin hacer el té. No tenía hambre, no tenía sed, no tenía nada que pudiera resolverse con una taza. Solo tenía ese peso en el centro del pecho que uno carga cuando sabe algo que todavía no ha terminado de entender, cuando la mente ya llegó a donde el corazón todavía no quiere ir. Ese espacio entre saber y aceptar que a veces dura minutos y a veces dura años. Volví a mi cuarto. Me acosté vestida y me quedé escuchando la lluvia hasta que se acabó. Rodrigo llegó al día siguiente a las 7 de la noche. Yo estaba en el taller. Había pasado todo el miércoles cosiendo, porque coser es lo que hago cuando no sé qué hacer con lo que siento. Es un orden que entiendo: hilo, aguja, tela, puntada. Todo entra, todo sale, todo tiene un principio y un fin. La mente se ocupa en algo concreto y el dolor se queda esperando afuera, con paciencia, sabiendo que tarde o temprano le va a tocar. Eso lo aprendí de mi mamá, y antes de ella, quién sabe quién más lo aprendió de la misma manera. Escuché la puerta principal. Escuché sus llaves, su bolsa cayendo sobre la silla del pasillo, sus pasos lentos, esos pasos de alguien que no tiene prisa de llegar. Escuché que decía algo en voz baja, que Valeria respondía, que entraban juntos a la cocina. Un murmullo de dos personas coordinando algo que ya habían hablado antes. Esperé. Nadie vino al taller. Apagué la máquina a las 8 y salí al pasillo. En la cocina había olor a comida recalentada. Los dos estaban sentados a la mesa, y cuando entré yo, los dos levantaron la vista al mismo tiempo con esa expresión de persona que lleva horas preparando una cara para un momento difícil. Dos personas que habían ensayado sin decirse que estaban ensayando. «Mamá», dijo Rodrigo. «Ya sé que quieren hablar», dije yo. «Espérense a que me sirva agua». Me serví el agua. Me senté. Los miré. Rodrigo empezó con rodeos. Habló del trabajo, de lo difícil que habían estado las cosas, de que la relación con Valeria llevaba tiempo complicada, de que había cosas que yo no sabía porque él no había querido preocuparme. Habló durante varios minutos sin decir nada, de esa manera que tienen las personas cuando necesitan llenar el silencio para no llegar al punto, cuando las palabras sirven de pasillo y no de puerta. Yo lo dejé hablar. Cuando terminó, pregunté lo único que me importaba. ¿Quién es ese niño? Valeria se movió en la silla. Rodrigo miró la mesa. Se llama Mateo, dijo al fin. ¿Qué edad tiene? 4 años. 4 años. Mi nieto tiene 4 años y yo me enteré ayer por una foto encontrada debajo de una refrigeradora, mientras buscaba una pinza que se me había caído. ¿De quién es hijo? Rodrigo levantó los ojos. Tenía una expresión que no le había visto nunca, una mezcla de vergüenza y de algo parecido al alivio de quien lleva demasiado tiempo cargando algo solo, y ya no puede más con el peso. Mío. Es mío, y de una señora que conocí hace 5 años. Fue una situación complicada, mamá. No fue algo que yo planeara. Nadie planea ese tipo de cosas, dije. Pero sí se planea no decírselo a la madre durante 4 años. Eso no pasa solo. Eso se decide, mañana tras mañana, durante 4 años. Valeria habló entonces. Dijo que ella también se había enterado tarde, que cuando supo fue un golpe muy fuerte, que habían intentado arreglarlo pero que ya no había manera, que el divorcio era la decisión más sana para los dos. Lo dijo todo en ese tono suyo de cosa planeada, midiendo cada palabra, eligiendo cada pausa, como si estuviera presentando un informe ante personas que necesitaban ser convencidas. Le pregunté por qué los documentos estaban escondidos debajo de mi refrigeradora. Se hizo un silencio. Los estaba guardando mientras esperaba el momento para decírselo a Rodrigo, dijo Valeria. Los estabas escondiendo en mi casa, dije. En mi casa, sin pedirme permiso, sin avisarme. Como si esta cocina fuera una bodega y yo la encargada de no preguntar nada. Doña Patricia, no era mi intención. No me llames Doña Patricia esta noche, la interrumpí. Lo dije sin gritar. Muy despacio, con esa voz que sale de más adentro que la garganta.
pero algo en ella hizo que Valeria cerrara la boca y no la volviera a abrir por un buen rato. Rodrigo intentó suavizar las cosas. Empezó a decir que todos habíamos cometido errores, que lo importante era ver hacia adelante, que él entendía que yo estaba molesta, pero que necesitábamos hablar con calma, que los problemas no se resolvían con el enojo sino con el diálogo. Con calma. Yo lo miré durante unos segundos. Vi a ese hombre de 38 años que alguna vez fue el niño que me doblaba servilletas en triángulo a las 11 de la noche, esperándome con la cena. Vi su cara, que conozco mejor que la mía porque la he mirado más y con más atención. Y sentí dos cosas al mismo tiempo, que solo las madres pueden sentir al mismo tiempo. Un amor tan grande que duele y una decepción tan honda que también duele. Las dos cosas juntas, en el mismo lugar del pecho, pesando lo mismo, sin cancelarse ni ceder la una frente a la otra. Tengo un nieto que no conozco, dije, que tiene 4 años, que lleva 4 años existiendo en este mundo mientras yo aquí, poniendo el mantel bueno cuando venían a comer, y tú me estás pidiendo que hable con calma. Mamá, mañana platicamos, dije. Me levanté, dejé el vaso de agua en la mesa, casi lleno, y me fui a mi cuarto. Esa noche tampoco dormí. Pero esta vez no fue el dolor lo que me mantuvo despierta. Fue algo diferente. Algo más frío y más quieto que el dolor. Algo que no quema sino que ilumina. Algo que tardé un rato en reconocer porque no lo había sentido en mucho tiempo. Era claridad. Me quedé acostada con los ojos abiertos y la mente trabajando, despacio, con esa precisión que a veces llega cuando uno ya no tiene nada que perder de entender. Y fui viendo las cosas una por una, como cuando uno saca la ropa de un cajón revuelto y la va doblando y acomodando con cuidado, y de pronto descubre que sí cabe todo, que solo había que ponerle orden. 4 años de callar para no hacer problemas. 4 años de achicarme en mis propios cuartos, de ocupar menos espacio del que tenía derecho. 4 años de quitar y poner la foto de mi hijo en la sala según le molestara o no a Valeria. 4 años de no recibir a mis clientas en la sala, de bajar el volumen del televisor, de no cocinar a mis horas, de decir, aquí siempre estoy, hija, con una sonrisa aprendida y un nudo que nunca desapareció del todo. Y al final de esos 4 años, lo que había conseguido era enterarme por debajo de una refrigeradora de que tenía un nieto de 4 años que se llamaba Mateo y que seguramente ya sabía hablar y correr y pedir cosas y no me conocía. Me senté en la cama. Prendí el foco pequeño del buró. Abrí el cajón y saqué el cuaderno donde anoto mis pedidos, mis clientas, los metros de tela que debo, lo que me deben. Un cuaderno de pasta dura, azul marino, que llevo usando desde hace 2 años y que huele a taller y a trabajo honesto. En la última hoja en blanco escribí 3 cosas. Sin pensarlo mucho, solo lo que me vino, con mi letra de costurera que es chiquita y apretada porque siempre he querido aprovechar el espacio. Escribí la escritura. Escribí el testamento. Escribí la licenciada Fuentes. La licenciada Fuentes era una abogada que había conocido 3 años atrás cuando una clienta mía tuvo un problema con una herencia. Le había hecho 2 faldas de vestir, una azul marino y una gris perla, y me había dado su tarjeta diciéndome que si algún día la necesitaba. La tarjeta todavía estaba en el cajón de abajo, dentro de una cajita de hojalata donde guardo cosas que no sé si voy a usar pero tampoco quiero tirar, porque uno nunca sabe. La saqué, la puse sobre el cuaderno abierto y apagué el foco. Ya tenía un plan. No era un plan de venganza, quiero que quede claro eso. Nunca lo pensé así, ni por un momento. Era un plan de orden, de poner cada cosa en su lugar, como cuando uno saca la ropa del cajón revuelto. Era un plan de dejar de ser visita en mi propia casa, de dejar de pedir permiso para existir dentro de paredes que yo misma había pagado. El jueves por la mañana, Rodrigo se fue al trabajo sin que nos habláramos. Me escuché respirar cuando se cerró la puerta. Valeria tardó más. La escuché moverse por la cocina. Escuché que ponía la cafetera, que tomaba su taza despacio, que lavaba el plato con esa minuciosidad suya. Escuché que se acercaba al pasillo y se detenía un momento frente a la puerta del taller, donde yo estaba cosiendo,
y luego sus pasos seguían hacia afuera y la puerta principal sonaba cerrarse con ese clic seco de siempre. Cuando la casa quedó sola, guardé la costura, me cambié de ropa, tomé mi bolsa y salí. Fui primero al banco. Hablé con el gerente, un señor de lentes que me conoce desde hace años porque llevo mi cuenta ahí desde antes de que él trabajara en esa sucursal, desde antes de que muchas cosas fueran como son ahora. Le pedí información sobre ciertos cambios que quería hacer. Hablamos 20 minutos. Fue paciente, me explicó todo 2 veces sin que yo tuviera que pedírselo. Cuando salí, el sol de octubre me dio en la cara y me detuve un momento en la banqueta, respirando hondo, sintiendo cómo el aire frío de la mañana me llenaba los pulmones y me despejaba algo que llevaba días apretado. Luego fui a ver a la licenciada Fuentes. Su despacho quedaba en la calle Reforma, en un edificio de 2 pisos con macetas de helecho en las ventanas, un edificio de esos que parecen más serios por dentro que por fuera. La secretaria me hizo esperar 10 minutos en una silla de cuero café frente a un escritorio lleno de carpetas. Cuando entré, la licenciada me reconoció de inmediato, me dijo que me veía bien, con esa cortesía genuina de quien de verdad se alegra de ver a alguien. Me ofreció café. Yo le dije que no, gracias, que tenía varias cosas que preguntarle y no quería quitar mucho tiempo. Hablamos durante casi 1 hora. Le pregunté sobre la escritura de la casa y qué implicaba que estuviera solo a mi nombre. Me explicó con paciencia, con palabras claras, sin hacerme sentir ignorante por no saber cosas que nadie me había enseñado. Le pregunté sobre el testamento, sobre qué pasaba si yo quisiera modificarlo, sobre qué margen tenía. Me explicó eso también. Le pregunté, y esto me costó más trabajo decirlo en voz alta, ¿qué derechos tenía yo sobre mi propia casa en caso de que quisiera pedirle a alguien que se fuera? La licenciada me miró un momento antes de contestar. Solo un momento, breve, de esos que sirven para medir bien las palabras. Usted puede pedirle a cualquier persona que desocupe su propiedad, dijo. La casa es suya, la escritura lo ampara completamente. Asentí. Doblé las manos sobre la bolsa, como siempre las doblo cuando necesito quedarme quieta por dentro. ¿Cuánto tiempo necesita una persona para desocupar, legalmente hablando? Depende de si hay acuerdo voluntario o no. Con acuerdo, puede ser cuestión de días o semanas. Sin acuerdo, hay un proceso. Pero con la escritura a su nombre, la posición legal de usted es muy sólida. Muy sólida, repitió, y creo que lo repitió a propósito. Salí del despacho con 2 hojas de información, el número directo de la licenciada en el teléfono y algo parecido a tierra firme bajo los pies. Caminé hasta el parque que queda a 2 cuadras. Me senté en una banca de cemento frente a una jardinera con bugambilias que ese octubre estaban anaranjadas, muy encendidas, como si el año quisiera terminar con todo el color que le quedaba, gastándolo de una sola vez para no llevárselo al siguiente. Una señora pasó empujando una carriola. 2 niños corrían alrededor de una fuente seca. Una paloma se paseaba sin prisa por las losetas del piso, ajena a todo, perfectamente indiferente. Pensé en Mateo, en ese niño de 4 años con cabello rizado y paleta de hielo que era mi nieto y al que yo no conocía. Pensé en que él no tenía culpa de nada, ni de haber nacido, ni de lo que los adultos habían decidido hacer con su existencia. En que en todo este enredo, en toda esta mentira construida ladrillo a ladrillo durante años, con la paciencia y la dedicación que merecían cosas mejores, había un niño de 4 años que existía y respiraba y reía y no sabía que tenía una abuela que ese día estaba sentada en una banca de parque con el corazón hecho pedazos, pero la cabeza más fría que nunca. Ese pensamiento me apretó la garganta. Me lo apretó fuerte, de verdad. Pero no me detuvo. Porque había entendido algo esa mañana, caminando de banco en despacho por las calles de mi ciudad, algo que debía haber entendido mucho antes y que quizás siempre supe pero no me había permitido nombrar, que callar no era humildad, que aguantar no era amor, que yo había confundido durante demasiado tiempo el sacrificio con la resignación, y que esa confusión me había costado 4 años de ir borrándome dentro de mi propia casa, 4 años de ocupar menos espacio cada mes,
como una vela que se consume despacio sin que nadie repare en ello hasta que ya no queda nada. Ya no más. No iba a gritar. No iba a hacer escenas. No iba a llamar a nadie llorando a las 11 de la noche para contar lo que pasaba. Eso no era lo mío. Nunca lo había sido, desde antes de Felipe y desde mucho después. Yo era costurera. Yo sabía que cuando una tela está mal cortada, no se arregla jalando de los extremos, tirando de acá y de allá con las manos llenas de desesperación. Se desdobla con cuidado, se vuelve a trazar con la cinta métrica bien extendida, se corta de nuevo con tijera firme. Eso iba a hacer. Doblar, trazar, cortar. Regresé a la casa a la 1 de la tarde. Calenté frijoles, hice 2 tortillas, comí sola en la cocina con el radio encendido, escuchando las noticias que no me importaban, pero que llenaban el espacio con algo que no era el silencio de los últimos días. Lavé mi plato. Lo sequé con el trapo de cuadritos que ya está viejo pero todavía sirve. Lo acomodé en su lugar en el escurridor. Luego entré al taller, saqué el cajón de abajo del escritorio y busqué hasta encontrar lo que sabía que estaba ahí desde hacía años, guardado con ese instinto que tienen las mujeres de cierta edad de proteger los papeles importantes. El sobre amarillo con la copia de la escritura de la casa. Lo saqué despacio. Lo puse sobre la mesa de corte, al lado de la máquina Singer de flores doradas que me dejó mi mamá, que ya no funciona pero que yo no voy a mover de ahí mientras viva. Lo miré durante un momento. Solo un momento. 32 años en esta casa. 32 años de trabajo y de foco encendido de madrugada y de dedos lastimados por la aguja y de sonrisas aprendidas para no incomodar a nadie. Todo esto era mío. Todo. Cada loseta, cada pared delgada, cada rendija de ventana que nunca he podido cerrar del todo. Y ya era hora de que eso significara exactamente lo que debía significar. No más, no menos. Guardé el sobre en mi bolsa, con el mismo cuidado con que se guarda algo que costó mucho ganar. Esa noche, cuando Rodrigo llegó y se asomó al taller para ver si estaba, con esa cara de no saber qué cara poner, yo levanté la vista de la costura y le dije con voz tranquila que mañana necesitaba hablar con los dos. ¿Pasa algo, mamá? Mañana, repetí, con calma, y volví a coser. El viernes amaneció despejado. De esos días de octubre en Querétaro, donde el cielo queda azul limpio después de varios días de lluvia, como si el aire hubiera decidido lavarse entero y empezar de cero. Abrí la ventana del taller desde temprano y entró un olor a patio mojado que me recordó a cuando Rodrigo era chico y salía a jugar descalzo después de que llovía, y yo le gritaba desde adentro que se pusiera los zapatos, y él fingía no escucharme con esa terquedad alegre que tenía de niño y que con los años se volvió otra cosa. Ese recuerdo lo dejé pasar. No era momento de ablandarme. Llamé a mis 3 clientas de la semana. A la señora Carmen, que tenía un vestido a la mitad. A doña Rosario, que esperaba 2 blusas para el 15. A la señorita Amparo, que llevaba meses queriéndose hacer un traje sastre y siempre encontraba una razón para posponerlo. Les dije a las 3 que iba a necesitar unos días para acomodar mis tiempos, que no se preocuparan, que sus prendas iban a estar listas, pero que tuvieran un poco de paciencia. Las 3 me dijeron que no había problema, que ellas confiaban en mí, que me cuidara. Eso me lo dijeron las 3, con esa naturalidad de quien lo dice y lo siente al mismo tiempo, que me cuidara, como si supieran algo que yo no les había contado, pero que se notaba en la voz. Así es la confianza de 30 años. Se convierte en algo parecido al instinto, en algo que no necesita explicación para funcionar. Después llamé a la licenciada Fuentes. Le dije que quería avanzar con los trámites que habíamos platicado. Me dio una cita para el lunes siguiente. Apunté la hora en el cuaderno azul marino con mi letra chiquita. Subrayé con 2 rayas como hago siempre con las citas importantes y guardé el cuaderno en el cajón. Eran las 10 de la mañana cuando escuché que Rodrigo y Valeria se levantaban. Los esperé en la cocina. Había hecho café, había puesto tazas, había sacado el pan dulce que quedaba de la semana, unas conchas a las que ya les faltaba lo mejor, pero que todavía servían. Todo en su lugar, todo en orden. Yo estaba sentada a la cabecera de la mesa,
que era donde siempre me sentaba antes de que poco a poco fuera dejando ese lugar, porque a Valeria le quedaba más cómodo, porque yo me había ido corriendo hacia los bordes sin que nadie me lo pidiera con palabras. Entraron juntos. Se detuvieron un segundo al verme ahí, en ese lugar, con esa cara. Un segundo que duró más de lo que duran los segundos normales. «Siéntense», dije. Se sentaron. Rodrigo agarró su taza con las 2 manos, como buscando dónde poner los dedos. Valeria se quedó con las manos sobre la mesa, quietas, esa quietud suya que aprendí a leer con los años. Los dos me miraban con esa expresión de persona que no sabe bien qué viene, pero que ya presiente que no es cosa menor. «Voy a decirles lo que he decidido», empecé. «No voy a gritar, no voy a llorar, no voy a reclamar. Solo voy a decirles lo que va a pasar, para que los dos puedan organizarse con tiempo». Rodrigo abrió la boca. «Déjame terminar», dije. Cerró la boca. «Esta casa es mía. La escritura está a mi nombre y solo al mío. Eso no es un accidente ni una casualidad. Es el resultado de 32 años de trabajo con estas manos. He hablado con una abogada y estoy en mi derecho de pedirles que la desocupen. No lo voy a hacer de un día para otro porque no soy una persona cruel, pero sí necesito que en un plazo de 60 días busquen dónde vivir». El silencio que siguió fue de esos que pesan, de esos que uno siente físicamente, como algo que ocupa el lugar del aire. Valeria fue la primera en hablar. «Doña Patricia, entiendo que está molesta, pero...» «Patricia», la corregí con calma. «Me llamo Patricia, y no estoy molesta. Estoy tomando una decisión. Son cosas distintas». Rodrigo se puso de pie. Empezó a caminar hacia la ventana, de espaldas, con las manos en la nuca. Ese gesto que hacía desde adolescente cuando algo lo ponía nervioso y no sabía cómo manejarlo, cuando el cuerpo necesitaba moverse porque la cabeza no encontraba salida. «Mamá, esto es una exageración. Cometí un error muy grande, lo sé y lo siento, pero no puedes echarnos de la casa por eso. No te estoy echando por el error», dije. «Te estoy pidiendo que te vayas porque llevas 4 años viviendo aquí de una manera que no ha sido justa para mí, y porque me enteré de que tengo un nieto por una foto escondida debajo de mi refrigeradora. No son cosas separadas, Rodrigo. Son la misma cosa. Son el mismo patrón, repetido de distintas maneras». Se viró. Tenía los ojos brillantes, con ese brillo que puede ser rabia o puede ser vergüenza, y muchas veces es las dos mezcladas, que a veces son imposibles de separar y quizás no hace falta separarlas. «¿Y Mateo?», dijo, y en su voz había algo roto, algo que se notaba aunque él intentara que no. «¿No quieres conocerlo?». Esa pregunta me costó más de lo que voy a poder explicar. Me costó quedarme sentada en lugar de levantarme. Me costó no extender el brazo hacia él como cuando era chico, y lloraba, y yo lo hacía callar con solo acercarlo. Me costó no decirle que sí, que claro que quería, que ese niño era mi sangre, y lo quería conocer desde el momento en que vi su foto boca abajo sobre el buró. «A Mateo lo quiero conocer», dije. «Eso no está en discusión ni va a estarlo, pero eso es una conversación aparte, y la vamos a tener cuando las cosas estén en orden. Ahora mismo lo que necesito es que me escuchen». Valeria habló de nuevo, esta vez con una voz diferente, más baja, sin el tono medido de siempre, sin la estructura de informe. Dijo que entendía que yo estuviera lastimada. Dijo que ella también había cometido errores en todo ese tiempo. Dijo que esconder los documentos en mi cocina no había sido correcto y que lo lamentaba. Lo dijo mirándome a los ojos, con una fijeza que no era habitual en ella. Y por primera vez en 4 años sentí que me estaba hablando a mí de verdad. No al espacio que había entre las dos, no al trámite que yo había representado para ella desde el principio. No me ablandé, pero lo escuché, y eso también era algo. «Gracias por decir eso», respondí. «Lo tomo en cuenta. Pero mi decisión no cambia». Me levanté, lavé mi taza, y fui al taller a coser. Lo que vino después de esa mañana no fue tranquilo. Ese mismo viernes por la tarde, Rodrigo se encerró en el cuarto con Valeria y escuché voces durante casi 2 horas. No gritos todavía,
pero voces tensas, de esas que suben y bajan y suben de nuevo como una ola que no termina de romper. Había una cadencia desesperada en ese ir y venir, el sonido de dos personas que han postergado demasiado una conversación y ahora no saben cómo encauzarla. Hubo un momento en que escuché un portazo, luego silencio, luego el sonido de Valeria llorando, y ese llanto me llegó al pecho aunque no quisiera, porque uno no puede escuchar llorar a alguien dentro de su propia casa sin que algo se mueva adentro, sin que el cuerpo reaccione antes de que la razón tenga tiempo de intervenir. Seguí cosiendo. El sábado por la mañana, Rodrigo apareció en la puerta del taller con cara de no haber dormido. Tenía los ojos hinchados y la ropa de ayer o de algún ayer cercano. Se recargó en el marco de la puerta y me miró desde ahí, con esa postura que tenía de niño cuando quería pedirme algo, pero no sabía por dónde empezar. Cuando el cuerpo llegaba antes que las palabras. «Mamá, ¿no podemos hablar de verdad? ¿Cuándo me ibas a contar lo de Mateo?», le pregunté, sin levantar la vista de la tela. Si yo no hubiera encontrado esa foto, si no me hubiera agachado a buscar esa pinza, ¿cuándo? No contestó de inmediato. Escuché que jalaba el banco que está junto a la puerta y se sentaba con ese peso de cuerpo cansado que tienen las personas cuando ya no les alcanza la energía ni para sentarse bien. «No lo sé», dijo al fin. Tenía miedo de cómo ibas a reaccionar. ¿Miedo de mí? ¿De tu mamá? Miedo de decepcionarte. Levanté la vista entonces. Lo miré con todo el tiempo que hace falta para mirar a alguien de verdad. Tenía el mismo gesto que cuando tenía 12 años y rompió el vidrio de la sala jugando pelota adentro de la casa y tardó 4 horas en decirme lo que había pasado, caminando alrededor del problema sin atreverse a nombrarlo. Esa misma expresión de querer que el tiempo retrocediera, de querer que las cosas que ya pasaron no hubieran pasado todavía. «Ya me decepcionaste, mijo», dije. «No por lo de Mateo. Eso fue un error humano, y los errores humanos se entienden, los conozco bien. Me decepcionaste por los 4 años que te quedaste callado mirándome a los ojos cada mañana. Se le quebró algo en la cara, no un llanto, algo anterior al llanto». No dijo nada más. Después de un rato se levantó y se fue por el pasillo, y sus pasos sonaron distintos a como suenan siempre, más lentos, como de alguien que no sabe a dónde va, pero tampoco puede quedarse quieto. El lunes fui al despacho de la licenciada Fuentes. Firmé los documentos para modificar el testamento. Saqué a Rodrigo como beneficiario único y puse una distribución diferente. La mitad de la propiedad para Rodrigo, pero condicionada, con cláusulas que la licenciada redactó con cuidado y con la precisión de quien sabe que los detalles son los que sostienen las cosas. La otra mitad, libre de condiciones, para Mateo, ese nieto de 4 años que todavía no conocía, pero que existía, y era mi sangre, y llevaba 4 años siendo mi sangre, sin que yo lo supiera. Eso lo decidí sola, sin contárselo a nadie, sin consultarlo, no como castigo, como acto de justicia, porque si había algo que yo tenía claro en ese momento era que ese niño no debía cargar con los errores de los adultos, no debía pagar con ausencia lo que otros habían decidido esconder. La licenciada me preguntó si estaba segura. Le dije que sí, sin dudar un segundo. También iniciamos el proceso formal para notificar a Rodrigo y Valeria la solicitud de desocupación. No un papel agresivo ni amenazante, sino una notificación legal y respetuosa, con el plazo de 60 días que yo había mencionado en la cocina, con toda la información necesaria para que pudieran buscar opciones con tiempo suficiente y sin sorpresas. Cuando salí del despacho era mediodía. Me compré un elote con chile y limón en el puesto de la esquina, de un señor que lleva años ahí y que ya me conoce de vista. Me lo comí parada en la banqueta, mirando pasar los coches, sintiendo el sol de octubre en los brazos. Y sentí algo extraño que tardé en identificar porque hacía mucho tiempo que no lo sentía. Era ligereza, eso que siente el cuerpo cuando lleva demasiado tiempo cargando algo y por fin lo suelta. No alegría, todavía no, pero sí esa sensación de que los hombros vuelven a estar en su lugar. La notificación llegó a la casa el miércoles. Yo estaba en el taller cuando escuché el timbre. Escuché que Valeria abría, que hablaba con alguien en voz baja,
que la puerta se cerraba con un clic. Luego, silencio largo. Luego sus pasos rápidos por el pasillo, ese paso que ella tiene cuando algo la altera, y la puerta del cuarto cerrándose de golpe con más fuerza de la necesaria. Media hora después llegó Rodrigo. Debió haber recibido una llamada de Valeria porque llegó más temprano de lo habitual, con la corbata floja y la respiración agitada de quien viene pensando en el camino qué va a decir y cómo va a decirlo y cambia de versión 3 veces antes de llegar. Entró al taller sin tocar, sin anunciarse, sin el golpe suave en la puerta que siempre había sido su costumbre. ¿Mandaste una notificación legal? ¿A tu propio hijo? Lo miré. Puse la costura sobre la mesa con cuidado. Hice lo que me aconsejó mi abogada para que todo quedara en orden, dije. No hay nada ahí que no te haya dicho ya en persona, sentados en esa misma mesa. Esto es una humillación, mamá. La voz le salió más alta de lo que creo que él quería, más alta de lo que estoy segura que él planeaba. Que llegue un mensajero con papeles a esta casa. Rodrigo, dije, tú me escondiste un hijo durante 4 años. No me hables de humillación. Se quedó paralizado. Esa frase lo detuvo en seco, como si el piso hubiera cambiado de textura bajo sus pies y necesitara un momento para recuperar el equilibrio. Bajó la voz. Respiró. Intentó otra vez, con tono más calmado, con esa estrategia suya de cambiar de registro cuando siente que está perdiendo terreno, decirme que estaba reaccionando de manera exagerada, que habíamos podido arreglar todo esto hablando entre nosotros, que no había necesidad de involucrar abogados, que la familia no se manejaba así. ¿Cómo se maneja la familia?, pregunté. ¿Escondiéndose cosas debajo de las refrigeradoras? ¿Reorganizando la alacena ajena sin avisar? ¿Callando 4 años lo que hay que decir? No supo qué responder. El silencio que siguió era distinto al de la cocina del viernes. Este era el silencio de alguien que se ha quedado sin argumentos y todavía no acepta que se los acabaron. Tienes 60 días, dije. Los 2. Con calma, sin dramas. Búscate dónde vivir. Yo no te voy a fallar como madre. Voy a seguir siendo tu mamá. Voy a querer conocer a Mateo cuando estés listo para eso. Pero en esta casa, en mis términos, ya no. Salió del taller. Escuché que golpeaba algo en el pasillo, no sé si la pared o el marco de una puerta, ese golpe sordo y seco de alguien que no sabe dónde poner la rabia cuando ya no tiene palabras. Luego el cuarto cerrándose. Luego las voces de los dos, y esta vez sí eran más altas. Y esta vez sí escuché palabras sueltas que no voy a repetir aquí ni en ningún otro lado. Me puse los audífonos, puse la radio y cosí. Los días que siguieron fueron los más incómodos de todo ese tiempo. Más que cualquier silencio de los 4 años anteriores, porque ahora el silencio tenía una forma diferente, una textura que se podía palpar. Antes era el silencio de quien ignora. Ahora era el silencio de quien no sabe qué decir porque las cartas ya están sobre la mesa y no hay manera de volver a esconderlas. Valeria dejó de aparecer en la cocina cuando yo estaba. Si yo entraba y ella estaba, salía con algún pretexto, con esa eficiencia suya para encontrar razones de irse. Rodrigo llegaba. Me saludaba con un beso en la mejilla que se sentía obligado, que venía de la costumbre y no del impulso. Preguntaba si necesitaba algo con esa voz plana de quien cumple un protocolo, y se metía al cuarto. Yo hacía mis cosas, cocinaba para mí, recibía a mis clientas en el taller, salía a hacer los mandados. La casa se había convertido en un mapa de rutas que se evitaban. Una mañana, la señora Carmen me preguntó cómo estaba mientras yo le tomaba medidas para el vestido, con la cinta métrica en los hombros y el lápiz entre los dientes. Bien, le dije, acomodando cosas. Ella me miró por el espejo del taller con esa mirada de señora mayor que ya vio mucho y sabe que las cosas que importan no caben en respuestas cortas, pero tampoco necesitan explicación larga. Las cosas que valen se acomodan aunque cueste, dijo. Seguí midiendo sin decir nada, pero se me salió una sonrisa chiquita que no pude evitar y tampoco quise del todo. Fue el jueves de esa semana cuando sucedió el momento que no esperaba. Yo estaba en la sala. Eran como las 8 de la noche.
Veía un programa en la televisión, el volumen a como yo quería, en el sillón que siempre había sido el mío y que en los últimos años había dejado de usar porque a Valeria le gustaba ese lugar, y yo había aprendido a no estar donde alguien más quería estar. Rodrigo salió del cuarto y se sentó en el sillón de enfrente. Se quedó mirando la televisión unos minutos sin hablar, con las manos sobre las rodillas, sin hacer nada con ellas. Luego dijo, sin voltear a verme, con la vista fija en la pantalla, como si la pregunta fuera para ella y no para mí. ¿Puedo ver la foto? La de Mateo. Me sorprendió la pregunta. No supe bien por qué me la hacía, si la foto era suya, si él al niño lo conocía y yo no, si él tenía acceso a cientos de fotos de ese niño que yo todavía no. Está en mi cuarto, dije. Ya la guardé. Silencio. Se parece mucho a mí cuando era chico, dijo. ¿Lo notaste? Lo miré. Tenía los ojos en la pantalla, pero no estaba viendo nada de lo que pasaba en ella. Estaba viendo otra cosa, algo interior, algo que solo él podía ver desde donde estaba. Lo noté, dije. Su mamá se llama Lorena. Vivimos juntos casi un año, cuando Valeria y yo llevábamos un tiempo mal, aunque ninguno de los dos quería decirlo. Cuando me enteré del embarazo, intenté hacer las cosas bien, estar presente, ser responsable. Pero entre Lorena y yo no funcionó. Nunca funcionó del todo. Y yo no supe cómo decírselo a Valeria. Y no supe cómo decírtelo a ti. Y el tiempo fue pasando, y la mentira fue creciendo, y llegó un punto en que ya no sabía cómo deshacer nada sin que todo lo demás se cayera junto. No dije nada. Lo dejé hablar. Eso también es una forma de hacer espacio. Lo veo los sábados, continuó. Desde hace 2 años. En el parque o en casa de Lorena cuando ella me deja. Jugamos, le compro cosas, lo llevo al columpio. Valeria lo supo hace 1 año, cuando encontró un recibo que no supo explicarse, y es una de las razones principales por las que pidió el divorcio. Y yo... Se detuvo. Se pasó la mano por la cara de esa manera que tienen los hombres cuando quieren borrar una expresión que ya salió. No sé qué tipo de hombre soy, mamá. En serio no sé. Me lo pregunto y no tengo una respuesta que me guste. Esa pregunta me llegó al centro de todo. Me llegó a ese lugar donde vive el amor de madre, que no tiene condiciones aunque uno quiera que las tenga, que existe antes de que el hijo haga nada para merecerlo y persiste después de que haga cosas para perderlo. Apagué el televisor. Eres un hombre que cometió errores graves, dije. Errores que lastimaron a varias personas que no tenían por qué ser lastimadas, y que tiene que hacerse cargo de ellos uno por uno, sin atajos. De Mateo, del daño a Valeria, del daño a mí. Eso es lo que tienes que hacer ahora. No te estoy abandonando, Rodrigo. Te estoy pidiendo que crezcas, que dejes de esconder las cosas debajo de las refrigeradoras y empieces a mirarlas de frente, aunque duelan más así. Se le llenaron los ojos. No dijo nada. A veces no hay nada que decir, y el silencio es la única respuesta honesta que queda. Perdóname, mamá. Eso va a tomar tiempo, dije con honestidad, sin suavizarlo más de lo que era. No te lo voy a negar ni te lo voy a adelantar, pero estoy dispuesta a dártelo. Nos quedamos en silencio los dos, en la sala que había dejado de ser mía, y que esa noche volvía a hacerlo de una manera que no tenía que ver con los muebles ni con quién se sentaba dónde, sino con algo más difícil de nombrar, con la televisión apagada y el sonido de la calle metiéndose por la ventana que nunca cierro del todo. Afuera pasó un camión pesado que hizo vibrar el vidrio. Un perro ladró 2 veces y se cayó como si hubiera dicho lo que tenía que decir. Las macetas del vecino de enfrente se movieron con el viento de octubre, ese viento que empieza frío y termina en nada. Cosas pequeñas, cosas de siempre. La vida siguiendo como sigue con todo y el dolor, con todo y las cosas que no se resuelven de golpe, pero que por fin se están mirando de frente. Los 60 días pasaron de una manera que no esperaba. No pasaron lentos, como uno imagina que pasan las cosas difíciles. Pasaron con una normalidad extraña, casi incómoda, como cuando uno sabe que una tormenta viene y el cielo sigue azul y los pájaros siguen cantando, y uno no sabe bien si prepararse o simplemente esperar. Rodrigo y Valeria
Empezaron a buscar departamento la segunda semana. Lo supe porque escuché conversaciones por teléfono, porque vi que Rodrigo llegaba algunos días con papeles que revisaba en la cocina, porque una tarde Valeria me preguntó, con una voz que no tenía el tono de siempre, si yo sabía de alguna colonia tranquila y no muy cara cerca del centro. Le di 3 nombres, los anoté en un papel, se los entregué sin drama. Me dijo gracias. Yo asentí. Y cada una siguió con lo suyo. Así fueron esas semanas. Sin grandes escenas, sin portazos, sin palabras que no pudieran deshacerse después. Solo 2 personas organizando una salida y yo en mi taller cosiendo, recibiendo a mis clientas, durmiendo mis horas, comiendo a mis tiempos. Dormí mejor esas semanas que en todo el año anterior. Eso me dijo más que cualquier otra cosa. A los 40 días, Rodrigo encontró un departamento. Era pequeño, me dijo, en una colonia al norte, 2º piso, con una ventana que daba a un jardín interior. Me lo contó una noche en la cocina mientras yo calentaba leche, con ese tono de quien reporta algo importante, pero no sabe si la otra persona quiere escucharlo. ¿Tiene cuarto para cuando venga Mateo?, pregunté. Se detuvo un segundo. Es de 1 cuarto, pero cabe una cama individual en la sala. Cuando puedas, cómprate un sofá-cama, dije. Los niños duermen en cualquier lado, pero les gusta tener su lugar. Me miró durante un momento con esa expresión que no supe descifrar bien. Mezcla de alivio y de algo más viejo, más hondo. ¿De verdad lo quieres conocer, mamá? Es mi nieto, dije. ¿Tú qué crees? Se le movió algo en la cara. Tomó su vaso y se fue al cuarto sin decir más, pero antes de doblar el pasillo, me dijo buenas noches con una voz que sonó diferente a todas las buenas noches de los 4 años anteriores. Valeria se fue primero. Fue un martes, que es curioso, porque todo lo importante de esa historia pasó en martes. Llegó un hombre con una camioneta, y entre él y Rodrigo subieron cajas, maletas, el colchón que era de ella, la lámpara del cuarto, el espejo grande del baño que había comprado ella cuando llegó. Yo estaba en el taller con la puerta entornada, cosiendo, escuchando el ir y venir de los pasos y el sonido de las cajas raspando el piso del pasillo. En algún momento se detuvo todo. Escuché que Valeria y Rodrigo hablaban en voz baja cerca de la puerta principal. Una conversación corta, sin tonos de pelea, más bien del tipo que tienen 2 personas que ya terminaron de pelearse y ahora solo están resolviendo los últimos detalles. Luego escuché pasos acercándose al taller. Toqué suavemente en el marco de la puerta sin abrir del todo. Patricia. Levanté la vista. Valeria estaba en el umbral con el cabello recogido y una blusa que yo le había arreglado el año pasado. Una blusa de rayas azules a la que le había subido el cierre porque se le había zafado. Ese detalle me llegó de una manera que no esperaba. «Me voy», dijo. «Ya escuché», dije. Silencio. «No fui justa con usted», dijo. «Con Patricia. Sé que no fui justa. No le iba a decir que sí lo había sido, porque no era verdad. Tampoco le iba a decir que todo estaba bien, porque tampoco era verdad. Entonces le dije lo único que era completamente cierto en ese momento. Espero que te vaya bien, Valeria». Asintió. Me miró un segundo más, como si fuera a agregar algo, y luego no agregó nada. Sus pasos se alejaron por el pasillo. La puerta principal sonó cerrarse. Me quedé mirando la tela que tenía en la máquina. Era una falda de lino color hueso para la señorita Amparo, la del traje sastre que llevaba meses esperando. Pasé la mano por la tela, sentí la textura fresca del lino bajo los dedos, y seguí cosiendo. Rodrigo se fue el viernes de esa misma semana. Tardó más porque tenía más cosas. Sus libros de contabilidad, su ropa, la computadora, las fotos que tenía en el cuarto. Fue haciendo viajes en su carro todo el día. Yo preparé comida para los 2 al mediodía, arroz, frijoles, chuletas, y comimos juntos en la cocina por primera vez en mucho tiempo sin que hubiera una tercera persona en la mesa y sin que el silencio pesara. «¿Cuándo empiezas en el despacho nuevo?», le pregunté. Había conseguido trabajo en una empresa más pequeña, más cerca de su nuevo departamento. «El lunes», dijo. «Estoy nervioso». «Eso es bueno», dije. «El nervio significa que te importa».
Comimos un rato más. Le serví más arroz aunque no me lo pidió, porque soy su madre, y eso no cambia. Cuando terminó, lavó su plato, lo secó, lo acomodó en el lugar de siempre. Luego se quedó parado en medio de la cocina, mirando el piso un momento. «Mamá, ¿y tú vas a estar bien aquí sola?» «Estuve bien aquí sola muchos años antes de que llegaras tú», dije. «Y antes de que llegara ella. No es lo mismo». «No», admití, «no es lo mismo, pero voy a estar bien». Me abrazó. Me abrazó de verdad, de esos abrazos que no se dan por compromiso, sino porque el cuerpo lo necesita. Apretado, con la cara metida en mi cabello como cuando era chico, y me buscaba cuando tenía miedo. Yo le puse la mano en la espalda y lo dejé estar ahí el tiempo que necesitó. «Te quiero, mijo», dije. «Yo también te quiero, mamá, aunque no lo merezca ahorita». «Eso también es cierto», dije. «Pero las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo». Se rió muy poquito, con esa risa suave que tiene cuando algo le llega. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, agarró la última caja que quedaba en el pasillo y se fue. Me quedé en la puerta viendo cómo su carro doblaba la esquina. Luego entré, cerré la puerta y me quedé parada en el pasillo de mi casa, en silencio, escuchando. El silencio era diferente al de antes. Antes, cuando ellos estaban y yo me encerraba en el taller, el silencio tenía una textura de exclusión, de cosa prestada, de espacio que no terminaba de ser mío aunque lo fuera. Este silencio era distinto. Era el silencio de una casa que respira, de paredes que reconocen a su dueña. Caminé despacio por el pasillo, entré a la cocina, prendí el radio, lo puse en mi estación, la que tiene las rancheras viejitas que a Valeria le daban jaqueca. Puse el volumen a como me gustaba. Abrí el refrigerador, saqué lo que había y me puse a hacer una sopa de verduras solo porque me antojé a las 5 de la tarde sin pedirle permiso a nadie. Mientras picaba la zanahoria, escuché una canción que me gustaba mucho de joven. Una que Felipe tarareaba cuando estaba de buen humor mientras lavaba el carro. Me detuve un momento con el cuchillo en la mano, escuchándola. Se me llenaron los ojos, pero no lloré. Solo escuché la canción hasta que terminó, y luego seguí picando. Las consecuencias siguieron llegando en los días que vinieron, de maneras que no siempre esperaba. La primera fue que dormí 10 horas seguidas esa noche. La segunda fue que el sábado por la mañana me levanté, desayuné en la sala, con la bandeja sobre las piernas, viendo la televisión que yo quería, con el volumen que yo quería, y no le debí ninguna explicación a nadie. La tercera fue que mis clientas empezaron a volver a la sala. La señora Carmen llegó el lunes con su hija, que quería hacerse un vestido de noche. La senté en la sala, saqué los catálogos de telas, estuvimos casi 2 horas revisando opciones y platicando. Cuando se fueron, la señora Carmen me apretó la mano en la puerta y me dijo que me veía diferente, más descansada, más como yo misma. ¿Pasó algo bueno?, me preguntó. Pasaron varias cosas, dije. Al final resultaron buenas. La cuarta consecuencia fue inesperada y llegó un miércoles en forma de llamada de Rodrigo. «Mamá, Lorena dice que si quieres, este sábado puedo llevarte a conocer a Mateo». Me senté en el banco del taller. «¿Lorena está de acuerdo?» Ella lo propuso. Dice que Mateo ya sabe que tiene una abuela que se llama Patricia y que es costurera. Se me apretó el pecho de una manera que no tiene nombre en ningún idioma. Dile a Lorena que sí. ¿Qué le gusta comer a Mateo? Los tamales, los de rajas. Dile que el sábado traigo tamales. El sábado me levanté a las 7 de la mañana. Fui al mercado a comprar los ingredientes. Elegí la masa con cuidado, los chiles, el queso, la hoja de maíz. Hice los tamales como me enseñó mi mamá, con tiempo, sin apurarme, poniendo cada uno con la doblada hacia abajo para que no se abran en la vaporera. Mientras los hacía pensé en ese niño de 4 años, con cabello rizado y paleta de hielo que era mi nieto y al que iba a conocer en unas horas. Pensé en que él no tenía culpa de nada, en que lo único que sabía de mí era que me llamaba Patricia y que cosía ropa, en que yo tenía la oportunidad de ser para él algo sencillo y verdadero,
sin las complicaciones de los adultos, sin el peso de las mentiras que se habían dicho antes de que él llegara a este mundo. Eso pensé mientras doblaba las hojas de maíz. Eso pensé mientras esperaba que los tamales se cocieran. Llegaron al mediodía. Rodrigo tocó el timbre. Entré a abrir, y detrás de él estaba Lorena, una mujer de unos 30 años con cara tranquila y ojos amables, y de la mano de Lorena estaba Mateo. Me detuve. Era exactamente igual a la foto. Cabello rizado, tez morena, los ojos de Rodrigo sin ninguna duda. Traía una camiseta de un personaje de caricatura y los zapatos desabrochados, los dos. Se me fue la voz un momento. «Hola, Mateo», dije, y me agaché despacio, apoyando la rodilla en el piso aunque me tronara, para quedar a su altura. Me miró con esa seriedad de los niños chicos cuando evalúan a una persona nueva. «¿Tú eres la abuela que hace ropa?», preguntó. «Esa mera». «¿Y los tamales?». «También los hice yo», lo pensó un segundo. Luego entró a la casa como si ya supiera dónde estaba todo. Rodrigo me miró desde la puerta. Yo lo miré, y entre los dos pasó algo que no necesitó palabras. El reconocimiento de que, a pesar de todo lo roto, a pesar de todo el daño, había algo que seguía en pie. Algo que valía la pena seguir construyendo, con más cuidado esta vez, con los cimientos bien revisados. Lorena me extendió la mano. «Gracias por los tamales, Patricia. Gracias por traerlo», dije. Entramos todos a la cocina. Puse la mesa. Serví los tamales en platos de barro que habían sido de mi mamá. Mateo se sentó en la silla de enfrente, desenvolvió su tamal con una concentración de persona adulta, le dio una mordida enorme y me miró con los ojos muy abiertos. «Está bueno», dijo, con la boca llena. Me reí. Una risa de verdad, de esas que salen solas desde adentro sin pedir permiso. La primera risa así en mucho tiempo. Lorena sonrió. Rodrigo también, y en su sonrisa estaba la culpa y el alivio y el amor todo revuelto, como siempre pasa con las cosas que importan de verdad. Y en mi mesa, en mis platos de barro, con mi radio de fondo y mi radio a mi volumen, el olor a tamal llenando la cocina, que había tardado 4 años en volver a ser completamente mía, nos sentamos todos a comer. Esa tarde, cuando se fueron, me quedé sola lavando los platos. Escuché el carro de Rodrigo alejarse por la calle. Escuché que el vecino de enfrente regaba sus macetas con la manguerita, como cada sábado. Escuché una canción en el radio que no reconocí, pero que tenía un ritmo alegre, de esos que mueven el pie sin que uno lo decida. Terminé de lavar. Sequé las manos en el trapo de cocina. Fui al taller. Me senté frente a la máquina Singer de flores doradas que me dejó mi mamá, la que todavía funciona, la que sobrevivió todo. Puse una tela en el prensatelas, ajusté el hilo y antes de empezar a coser me quedé un momento con las manos quietas sobre la mesa. En el cajón de abajo estaba la escritura de la casa. En mi nombre, solo en el mío. En el buró de mi cuarto estaba el testamento nuevo, con el nombre de Mateo escrito en él. Y en la cocina quedaban 2 tamales que nadie se había comido, tapados con un plato, para el desayuno del día siguiente. Apreté el pedal. La máquina empezó a coser. Han pasado 14 meses desde aquella mañana de octubre en que mis rodillas tocaron el piso frío de la cocina y mis dedos encontraron un sobre Manila debajo de la refrigeradora. 14 meses. A veces me parece que fue hace mucho tiempo. A veces me parece que fue la semana pasada. Supongo que así funciona la memoria cuando algo te cambia de adentro hacia afuera. No se acomoda en el tiempo de la misma manera que los recuerdos ordinarios. Se queda flotando, cerca, disponible, como aguja enhebrada lista para cuando la necesites. Mucho cambió en estos 14 meses. Algunas cosas para bien desde el principio, otras para bien después de pasar primero por un tramo muy oscuro, y algunas todavía están cambiando, despacio, como cambian las cosas que de verdad importan. Rodrigo lleva 1 año viviendo en su departamento del norte. Al principio lo noté perdido, de esa manera específica en que se pierden los hombres que nunca aprendieron a estar solos porque siempre hubo alguien acomodándoles el mundo alrededor. Me llamaba seguido, con pretextos pequeños.
que si sabía cómo se quitaba la cal del baño, que si el arroz le quedaba duro, que si era normal que la lavadora hiciera ese ruido. Yo le contestaba todo con paciencia, pero una vez le dije, con cariño pero sin rodeos, que esas preguntas también las podía buscar en Internet, y que quizás era buen momento para aprender a resolver cosas solo. Se quedó callado un segundo. «Tienes razón», dijo. «Sé que tengo razón», dije. «Por eso te lo digo». Eso fue hace 11 meses. Desde entonces me llama menos por pretextos y más por ganas de platicar, que es diferente y es mejor. Me cuenta del trabajo, de cómo le está yendo con el despacho nuevo, de los sábados con Mateo. A veces me pregunta cosas de cuando era chico, como si estuviera revisando su historia con ojos nuevos, buscando entender en qué momento tomó ciertos caminos y por qué. Yo le cuento lo que recuerdo, sin adornar, sin quitar, la verdad completa, que es lo único que le sirve a alguien que está tratando de conocerse. El divorcio con Valeria quedó firme hace 8 meses. No fue peleado al final. Fue un proceso tranquilo, de personas que ya habían agotado la pelea y solo querían cerrar bien. Rodrigo me dijo que Valeria se había mudado a Guadalajara, que tenía familia allá, que estaba bien. Le deseo lo mejor, y lo digo de verdad, sin ironía. Valeria y yo nunca fuimos cercanas, y probablemente nunca lo hubiéramos sido, pero ella también cargó cosas difíciles en ese matrimonio, y el dolor ajeno merece respeto aunque uno no lo haya buscado. Mateo viene cada 15 días. Rodrigo lo trae el sábado por la mañana y se lo lleva el domingo después de comer. Esos 2 días son los mejores de mi quincena, y lo digo sin exagerar. Es un niño curioso, preguntón, de los que no se quedan quietos ni 30 segundos seguidos. Le fascina el taller. La primera vez que entró se quedó parado en la puerta con los ojos muy abiertos mirando la máquina Singer, los maniquíes, los rollos de tela apilados en el estante, y me preguntó si yo hacía disfraces. Le dije que si me describía qué disfraz quería, yo lo hacía. Se lo pensó muy serio durante casi 1 minuto completo. «Un dragón», dijo. «Verde, con alas». «Dame 2 semanas», dije. Se lo hice. Verde, con alas de tela brillante reforzadas con alambre para que mantuvieran la forma, con una cola larga que se arrastraba en el piso. Cuando se lo puse, se quedó mirándose en el espejo del taller con esa expresión de niño que acaba de recibir exactamente lo que necesitaba en la vida. Rodrigo me miró desde la puerta con los ojos llenos. Yo fingí que estaba ocupada recogiendo los retazos del piso. Desde entonces, Mateo llega los sábados y lo primero que hace es asomarse al taller a ver en qué estoy trabajando. A veces se sienta en el banco chico que puse junto a la mesa y me hace compañía mientras coso, contándome cosas de la semana, de su maestra, de un amigo que se llama Tomás y que, según Mateo, sabe hacer trucos con las canicas. Yo escucho y coso, y a veces le pregunto algo para que siga hablando, porque ese sonido, el de un niño contando su semana en mi taller, es uno de los sonidos más bonitos que he escuchado en mucho tiempo. Lorena y yo hemos ido conociéndonos poco a poco, con cuidado, sin forzar nada. Es una mujer trabajadora, directa, de las que dicen lo que piensan sin rodeos pero sin crueldad. Me cae bien. Lo digo así, sencillo, porque es verdad. Al principio había una incomodidad natural entre las dos, ese ajuste inevitable de personas que llegaron a la misma historia desde lados muy distintos. Pero el tiempo y la buena voluntad hacen su trabajo cuando las 2 partes lo permiten. El mes pasado me invitó a la obra de teatro del Kinder de Mateo. Fui. Me senté en una sillita de plástico naranja en el salón, decorado con papel de China. Vi a un dragón verde con alas brillantes recitar 3 líneas que se sabía perfectas, y cuando terminó, me buscó con los ojos entre el público con esa urgencia de los niños que necesitan saber que la persona importante los vio. Ahí estaba yo. Le hice señas con la mano. Se le iluminó la cara. Eso no lo cambió por nada. La licenciada Fuentes me llamó hace 3 meses para confirmar que todos los trámites estaban en orden. El testamento modificado, registrado y firme. La escritura de la casa, sin cambios, a mi nombre. Todo en su lugar, todo con su papel y su sello. Le di las gracias. Me dijo que había sido un placer,
que ojalá todo le siguiera yendo bien. Antes de colgar me dijo algo que me quedé pensando varios días. Señora Patricia, en este trabajo uno ve muchas familias. Y la mayoría de las personas que llegan aquí esperan demasiado tiempo antes de poner orden en sus cosas. Usted no esperó más de lo necesario. Eso no es poca cosa. No esperé más de lo necesario. Lo repetí para mí varias veces esa tarde, mientras cosía. Me gustó cómo sonaba. Me gustó reconocer que era verdad. Esta mañana me levanté temprano, antes de que saliera el sol. Me hice un té de manzanilla, el mismo de siempre, en la misma chaleira, en mi cocina que huele a jabón de barra los martes y a café los domingos y a tela nueva cualquier día de la semana. Me lo tomé parada junto a la ventana que da al patio, viendo cómo el cielo de Querétaro pasaba del gris al rosa al azul de esa manera que tiene el amanecer aquí, como si el día se tomara su tiempo para decidir cómo va a ser. Pensé en mi mamá, en su máquina Singer de flores doradas, en cómo me enseñó que la tela no perdona los atajos. Si uno quiere que algo quede bien hecho, tiene que hacerlo bien desde el principio, con el hilo correcto, con la aguja correcta, con la tensión correcta. Si sale mal, se descose y se vuelve a hacer. No hay vergüenza en eso. La vergüenza sería dejarlo mal y pretender que no se nota. Creo que eso es lo que aprendí en estos 14 meses. Que hay cosas en la vida que salen mal, que se cosen torcido, que uno permite que se cosan torcido por miedo o por amor o por esa costumbre vieja que tenemos las personas de edad de aguantar y callar porque nos enseñaron que eso era virtud. Y que cuando uno por fin se decide a destejer lo que está mal y volver a trazar, el resultado no es perfecto, no puede ser perfecto después de tanto tiempo, pero sí puede ser honesto. Y lo honesto dura más que lo perfecto. Aprendí que tener 61 años no significa que ya se acabaron las decisiones importantes. Significa que uno ya tiene suficiente historia encima para tomarlas con más claridad. Que las rodillas truenen al arrodillarse no quiere decir que uno no pueda levantarse. Que la casa que uno construyó con sus manos sigue siendo suya, aunque alguien haya intentado hacerla sentir prestada. Aprendí que el amor de madre no tiene condiciones, pero sí tiene forma. Y que querer a un hijo no significa desaparecer uno mismo para que él quepa mejor. Significa estar presente, con toda la presencia, incluyendo la parte que dice basta cuando es necesario decir basta. Aprendí que los nietos son una segunda oportunidad que la vida le da a uno de querer sin tanto miedo. Mateo no sabe nada de escrituras, ni de testamentos, ni de sobres Manila escondidos bajo refrigeradoras. Mateo sabe que su abuela le hizo un disfraz de dragón y que sus tamales son los mejores que ha probado. Y eso, que parece poco, es en realidad todo lo que importa. Hoy en la tarde va a venir Rodrigo. No trae a Mateo esta vez, viene solo, porque quiere que platiquemos de algo que me dijo por teléfono, que no sabe cómo contarme en persona, pero que quiere contarme. No sé qué es. Me quedé pensando si debería preocuparme y decidí que no. Que lo que venga, lo manejamos. Que ya demostramos los dos que podemos hablar de las cosas difíciles sin que se rompa todo. Tengo agua calentando. Voy a hacer té, que es lo que hago cuando necesito pensar despacio y escuchar con cuidado. Esta vez no voy a fingir que reviso la tetera. Esta vez voy a estar presente, con los ojos abiertos, con el corazón abierto también, lista para lo que sea que mi hijo necesite decirme. Eso es lo que hacemos cuando hemos aprendido algo de verdad. Lo practicamos. Una y otra vez. Aunque cueste, aunque las rodillas truenen. Si llegaste hasta aquí conmigo, quiero pedirte algo. Si alguna vez sentiste que te borraban dentro de tu propia casa, que callaste más de lo que debiste, que aguantaste por amor lo que no era justo aguantar, y que a pesar de todo lograste levantarte, cuéntamelo en los comentarios. Escribe solo una palabra, o escribe todo lo que necesites. Aquí hay personas que te van a leer, personas que vivieron lo mismo y que saben lo que pesa ese silencio. Si esta historia te llegó, regálanos un me gusta. No cuesta nada, y a nosotros nos ayuda más de lo que imaginas. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahorita, con ese botoncito que está justo debajo.
Aquí contamos historias para los que ya vivieron mucho, para los que saben lo que cuesta construir una familia con las manos, para los que todavía creen que la dignidad no se negocia. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que nunca es tarde para poner orden en su propia vida, que nunca es tarde para destejer lo que está mal y volver a empezar, mándale este video. A esa amiga, a esa hermana, a esa vecina que llevas tiempo queriendo llamar. A veces uno no necesita consejos. Solo necesita saber que alguien más pasó por lo mismo y salió adelante. Porque eso es lo que hacemos aquí. Contamos lo que duele para que no duela en silencio. Y seguimos cosiendo.